Que el presente se ha convertido en una suerte de Black Mirror, nadie lo duda. Siempre hemos hablado de futuro distópico, pero la realidad supera con creces la ficción. Hoy no nos hace falta mirar hacia el futuro para darnos cuenta de que el gran hermano nos vigila y de paso se lucra con nuestros datos. Y no nos hemos puesto los sombreritos de plata esta noche, ni nos hemos vuelto conspiranoicos de repente, sino que vamos a hablar de cosas mundanas que están pasando, que comprometen nuestra privacidad en un mundo de Internet casi recién estrenado del que no conocemos tanto como pensábamos. Este miércoles no hablamos de fantasmas, pero sí de este presente distópico que nos ha tocado vivir, que para el caso yo creo que da un poco más de miedo. ¿Crees que conoces todo sobre tus derechos relativos a la privacidad? ¿Has picado también y has querido saber cómo te verías en 30 años o ponerte en el pellejo de la mismísima Beyoncé con la app FaceApp, pero luego te da miedo que las aplicaciones de rastreo del COVID condicionen tu vida? Pues esta madrugada nos arroja luz sobre el tema Carlos Fernández Barbudo, profesor de Filosofía del Derecho y especialista en estos temas. Entras en una página de internet, mismamente un periódico digital, y lo primero que te sale es un pop-up a modo de advertencia. Política de cookies. Vas a comprarte unos discos por internet, pero antes he leído y aceptado los términos y condiciones de uso, la mentira más grande del siglo XXI. Un amigo te pasa por WhatsApp, app a la que también le has cedido no sé qué, cómo se vería dentro de 40 años según FaceApp, aplicación que ya tiene tu cara registrada. Y ahora nos preguntamos en qué medida nos afectará la aplicación de rastreo, radar COVID, y cómo puede comprometer nuestra privacidad. La verdad es que parece que no podemos escapar de esta vorágine de empresas que se pelean por nuestros datos. ¿Qué es más importante, los datos que tienen de nosotros o el uso que hacen con ellos? Dentro de un tiempo, ¿la privacidad será considerada como un artículo de lujo? ¿Somos nosotros los culpables de que esta situación haya escalado y del actual modelo de la economía de vigilancia? Para respondernos a todas estas preguntas nos acompaña esta madrugada Carlos Fernández Barbudo, profesor de Filosofía del Derecho y especialista en teoría política, tecnología y privacidad. Carlos, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Oye, ¿la privacidad ha muerto? Pues esa es la gran paradoja, porque mira, precisamente en español la palabra privacidad, aunque la usamos con mucha cotidianidad y nos hemos acostumbrado a que nos acompañe por todas partes, en realidad es una palabra que llevamos utilizando muy poquito tiempo. Uh-huh. Porque claro, nosotros antes utilizamos la palabra intimidad, pero sin embargo cuando empieza a aparecer todo esto que tiene que ver con los datos, con la economía de la vigilancia, con Internet, hemos empezado a utilizar la palabra privacidad, y además la hemos empezado a utilizar de manera muy curiosa, porque la usamos para decir que tenemos miedo de que se nos está yendo algo de las manos. Es decir, la paradoja de la privacidad es que nace cuando precisamente ha muerto. Es decir, el momento en el que empezamos a sentir que nos invaden, que nos sentimos vigilados, que estamos perdiendo como un ámbito de nuestra vida privada que se nos escapa a nuestro control, es cuando empezamos a utilizar la palabra privacidad para hacer referencia a esa pérdida. Así que, bueno, yo no sé si tanto la privacidad ha muerto como que lo que ahora somos conscientes de que tenemos que tener mucho ojito con una cosa como esa, la economía de vigilancia que ha nacido y que parece que se va a quedar con nosotros mucho tiempo, a no ser que hagamos algo para remediarlo. Uh-huh. Oye, ¿y qué ocurre cuando decidimos instalar una aplicación tipo FaceApp? ¿Estamos siendo engañados y estamos regalando valiosos datos al mejor postor, o estas aplicaciones advierten realmente de que te van a quitar algo a cambio de una foto donde verte 30 años más viejo? Por un lado, en Europa hemos conseguido, gracias al Reglamento General de Protección de Datos, que todas las empresas que quieran hacer algún tipo de uso de nuestros datos tengan por lo menos el deber legal de explicarnos muy bien para qué van a utilizar esa información. Otra cosa es que nosotros realmente le dediquemos el tiempo necesario a comprender y analizar cómo se va a utilizar esa información, porque muchas veces no está en un lenguaje claro que podamos entender de una manera sencilla u obvia, sino que son, en fin, textos kilométricos que deberíamos casi ser especialistas en derecho para poder mínimamente atisbar por dónde van los tiros. Entonces, claro, si a eso después le sumamos que tampoco tenemos como una sensación directa, es decir, no vemos directamente las consecuencias de nuestras acciones, pues es muy complicado. Es como, por ejemplo, el que fuma y al principio, pues, no es, o sea,
el peligro para su salud, por ejemplo, de que le provoque un cáncer de pulmón, es a largo plazo. Ujú. Entonces, a corto plazo, tú lo que recibes de una manera más inmediata es la satisfacción del enganche que te da el fumar. Pues algo parecido pasa con este tipo de aplicaciones. Tú tienes la recompensa directa e inmediata de mira qué guay, que ahora está mi cara en un vídeo de Beyoncé o similar, y sin embargo no eres capaz de atisbar el peligro que tiene que de repente tus datos biométricos faciales estén circulando en un entorno económico que es muy oscuro. Y a lo mejor no somos capaces de entender bien que al utilizar estas aplicaciones quizás estamos dejando que el FBI tenga una base de datos con nuestra cara Ujú. y que nosotros cuando vayamos a cruzar la frontera estadounidense, la próxima vez que vayamos de vacaciones a Nueva York, pues de repente no tengamos que enseñar el pasaporte, sino que automáticamente, mediante tecnologías de reconocimiento facial, ya nos han identificado. Entonces yo creo, ¿no?, que se juntan dos cosas, que entre que somos un poquito desastres, ¿no?, a la hora de salvaguardar nuestra privacidad y también que nos falta formación, lo que tú dices, para comprender ese tipo de parrafadas, ¿no?, que nos meten muchas aplicaciones por ley. ¿Sirve de algo realmente protegerse? Sí, claro, sirve muchísimo. Lo que pasa es que esto es como el que empieza a predicar en el desierto. Pues claro, pues al principio es un poco incómodo, arduo. Quizás las alternativas que tienen de aplicaciones que sean respetuosas con la privacidad, pues no son quizás tan bonitas o no hacen exactamente tan bien aquello que tú estás buscando. Entonces, bueno, al final de lo que se trata es de ir generando como una especie de equilibrio entre, mira, pues yo por aquí esto voy a pasar por el aro, pero esto no. Y me voy a juntar con mis amigos y mis amigas para reclamar que esto deje de ser así. Y voy a buscar a qué asociación de consumidores o a qué partido político puedo ir a quejarme para que le metan mano, porque al final el problema está en que esto no puede ser una cuestión individual, porque si pensamos que aquí cada uno puede encontrar la solución que le funcione a esa persona, yo creo que nos estamos engañando todos. Lo que tenemos al final es que ser conscientes de que esto es un problema fundamentalmente político, porque nos afecta a todos y nos afecta además en cómo se configura nuestro espacio de libertades fundamentales. Y eso es un tema muy, muy político que únicamente lo podemos resolver de manera colectiva. Es decir, no podemos pensar, engañarnos o decirle a la gente que se busque, que sea responsable a la hora de consumir este tipo de aplicaciones, cuando en realidad lo que estamos aquí es montando un sistema económico que únicamente se puede acabar prohibiéndolo. Es muy interesante esto que dices, ¿no? Porque, bueno, también lo cuentas tú en tus redes sociales, en algún texto académico que has publicado, y es que la privacidad antes la entendíamos como un concepto, ¿no?, de individual, por así decirlo, y ahora ha ido mutando hacia la colectividad, y esto parece una contradicción, pero no lo es. Exacto, es una de las grandes paradojas, por así decirlo, que tenemos ahora que lidiar, porque claro, tenemos todo un imaginario heredado, todo un lenguaje que viene precisamente de esto que he comentado anteriormente, de la intimidad. Y claro, la intimidad es algo que se refiere a una única persona y tenemos como bien asentado esa forma de entender el mundo privado como que le afecta única y exclusivamente a uno mismo. Pero lo que estamos viendo aquí ahora es que la privacidad ya no es solamente un problema individual, sino que es, por esto mismo que estaba comentando antes, un problema colectivo, porque afecta a cómo funciona un sector de la economía, que es esta economía de la vigilancia, y cómo reordena la diferencia entre lo que es público y lo que es privado. Entonces, claro, ahí ya no lo podemos abordar como una cuestión individual, porque está afectando a cómo se establece esta distinción entre lo público y lo privado, pero para todo el mundo. Entonces ahí ya no vale decir que no, ojo, esas decisiones las puedo tomar yo exclusivamente porque nada más que me afectan a mí. Al contrario, es que las decisiones que estamos tomando continuamente sobre esto afectan a cómo funciona este sistema económico para todo el mundo. Entonces lo que tenemos es que darle una vueltecita y pensar cómo podemos repensar que esta privacidad, no hay una parte que es individual, que te afecta a ti nada más, pero hay otra parte que afecta al resto de las personas. Por ejemplo, muchas veces este tipo de aplicaciones lo que buscan no es tanto información sobre mí, fulanito de tal, porque yo soy una persona interesante o que mis datos en sí mismos sean muy valiosos, sino como un ejemplo de un montón de gente que se me parece a mí, porque al final no somos tan originales. O sea, aunque vemos que en Instagram somos súper guay por cómo nos mostramos y que no hay nadie mejor que nosotros, en realidad somos gente, la mayoría de nosotros, muy comunes y nos parecemos a muchísima gente. Entonces este tipo de economía lo que buscan es de buscar esas personas tipo, por así decirlo. La persona que al final lo que hacen es representar a un montón de gente que se le parece. Y ahí se ve muy bien el carácter colectivo de la privacidad, porque claro,
si yo estoy dando esa información sobre mí, en realidad no estoy dando solamente sobre mí fulanito de tal, Claro. sino que la estoy dando sobre todas esas personas que los algoritmos han identificado que se parecen muchísimo a mí. O sea que tenemos básicamente, ¿no? Los mismos hábitos de consumo. Exacto. Ajá. Y preferencias y gustos, pues al final la gente que te vas encontrando, la gente que vivimos en Madrid, que al final siempre decimos que Madrid es un pueblo porque nos encontramos siempre a la misma gente en los mismos sitios. Pues eso, se trata de eso, que al final somos como gente muy gregaria y nos movemos en nuestros propios guetos y entonces lo que somos es representantes de ese grupito de personas. Oye, y para que nos entendamos, es un concepto que yo he dicho al principio de la entrevista y que también lo has mencionado tú, pero para que sepamos qué es la economía de vigilancia. Pues la economía de la vigilancia es como un nuevo sector económico que ha ido surgiendo precisamente con el desarrollo de Internet, pero no solamente de Internet, sino con... Tú piensas que al final hay muy pocas cosas que hagamos en el día a día en el que no haya mediando una máquina. O desde que vas a la administración, desde que vas a comprar y ahora mandas un Bizum en vez de pagar en metálico, o desde que sacas dinero en un cajero, que vas por la calle y hay una cámara de tráfico grabándote, etcétera. Todo eso son dispositivos que están capturando constantemente lo que hacemos. Y no es que nos espíen a nosotros concretamente, sino que lo que se dedican es a captar qué es lo que ocurre en el mundo. Eso se ve muy bien cuando navegamos por Internet. O sea, tenemos mogollón de instrumentos que están orientados exclusivamente a traquearnos, es decir, a seguir qué es lo que hacemos. Entonces, esta información lo que tiene es, a nivel agregado, un valor gigantesco que antes no tenía. Porque ahora, gracias a técnicas estadísticas que gestionan grandes volúmenes de datos, lo que se conoce popularmente como Big Data o inteligencia artificial, pues pueden establecer predicciones sobre qué es lo que puede más o menos ocurrir. No se trata tanto de que sea una especie de conocimiento como muy certero, un conocimiento científico en el que dice, mira, sé exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero consiguen generar probabilidades. Que, claro, imagínate que eres Amazon y tienes que distribuir teles por todo el mundo. Pues tener este tipo de conocimiento te facilita mucho ahorrar costes de logística. Y hablando de este seguimiento, ¿no? Y volviendo al tema del mundo aplicaciones, yo tenía una pregunta acerca de la polémica, entre comillas, app esta de COVID que ha salido, la de Radar COVID. Y yo quería saber si es realmente perniciosa en cuanto a nuestra privacidad. Claro, aquí tenemos un problema, que es que tampoco sabemos mucho. O sea, sabemos algunas cosas sobre esta aplicación y hay otras cosas que desconocemos. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Sabemos los tipos de permisos que te piden, porque son cuando tú te vas a instalar la aplicación, lo ves. Y el listado de permisos es muy cortito, es decir, prácticamente esta aplicación no conoce absolutamente nada, ni te pide absolutamente información de nada. Y también sabemos, por lo que nos han ido contando, que el protocolo en el que se basa esta aplicación es uno de los que a nivel internacional se han discutido que mejor garantiza la privacidad. Porque claro, aquí tenemos un problema y no nos podemos engañar. Es decir, controlar el virus significa controlar a las personas que son portadoras del virus. Es decir, no podemos controlar al virus de manera separada de las personas que lo estamos propagando. Claro. Entonces tenemos que ser conscientes de que para rastrear el funcionamiento del virus tenemos que seguir a las personas y tenemos que saber por dónde se mueven y qué hacen, porque nos va la vida de ellos literalmente. Entonces, claro, de lo que se trata es de encontrar pues un equilibrio y ver en qué punto nos queremos situar y ver hasta qué punto estamos dispuestos a hacer en algunas cosas y no en otras. Y tenemos que tener esta discusión en público y así, abiertamente, de manera franca. Entonces, la aplicación Radar COVID, hasta de las distintas alternativas que existen, que se han desarrollado a nivel internacional, se basa en los principios que mayor respetan la privacidad de las personas. Y además, y esto es una cosa muy importante, no está generando un registro centralizado de localizaciones de las personas, que eso podría generar un riesgo, porque a lo mejor alguien podría tener el interés de utilizar esa información para otros menesteres. Que va, esto es información que se va quedando en nuestros terminales. Vale. Ahora, lo que tenemos que tener es información fehaciente de que eso ocurra, ¿sí? Porque ahora mismo lo que tenemos son confianzas en instituciones públicas que nos dicen que eso va a ser así.
Pero no nos basta, o sea, tendremos que dar una vuelta de tuerca y pedir también a la administración que libere el código fuente de la aplicación. ¿Por qué? Porque así podríamos tener auditorías externas independientes o cualquiera con el suficiente conocimiento, echarle un vistacillo a cómo está hecha esa aplicación y entonces decir, pues mira, aquí todo el mundo está vigilando que la aplicación hace lo que dice que hace y efectivamente lo hace. No tenemos por qué confiar en nadie, además tampoco hace falta. Es decir, tenemos que hacer las alternativas para hacer este tipo de transparencia, de ejercicio de transparencia. Pues usémosla. Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate, esto que me has comentado me hace recordar, ¿no? Lo que se plantean muchas personas. Mucha gente defiende que para qué queremos una aplicación si ya tenemos rastreadores manuales, si es realmente necesaria. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues si de verdad en las instituciones públicas se gastasen el dinero que hace falta en contratar a todos los rastreadores que serían necesarios, pues igual no necesitaríamos esta aplicación, efectivamente. Pero como parece que no van por ahí los tiros, pues entonces yo creo que cualquier ayuda extra va a ser bienvenida. Porque además, mira, esto tiene una ventaja sobre el rastreo manual muy importante. Nosotros cuando, por ejemplo, cogemos el metro para ir a trabajar, no conocemos a la gente que tenemos alrededor y no sabemos quiénes son. Sí sabemos cuando estás en tu puesto de trabajo, cuando vas a una reunión o cuando vas a tomarte unas cervezas con tus amigos, aunque tampoco conoces a la gente que has tenido alrededor en la terraza. ¿Qué es lo que nos permite la aplicación frente al rastreo manual? Que no depende de nuestro conocimiento de las personas ni de nuestra memoria. Es decir, la aplicación automáticamente va guardando identificadores anónimos de la gente con la que nos hemos ido cruzando y que ha estado cerca de nosotros durante más de un tiempo estipulado. Ahí ajustan los parámetros para minimizar los falsos positivos y entonces automáticamente podemos avisar a todas las personas como las que hemos tenido un contacto de riesgo, cosa que manualmente no sería muy complicada porque nosotros podíamos recordar a esas personas que ya conocemos previamente, pero no posiblemente a todas las personas con las que realmente hemos tenido un contacto de riesgo. Claro, sería casi, prácticamente imposible. Y ya para finalizar, Carlos, comentas que en un futuro no demasiado lejano la privacidad será un bien de lujo. Explícanos esto. Esto es una gran pena y creo que vamos hacia allí, pero vamos, de manera, a galope, en sexta, a todo ritmo. Porque al final, por ejemplo, lo que nos encontramos cada vez más son servicios que lo que te ofrecen es un descuento por tú proveerle cierta información. Cada vez hay más seguros que juegan con esa lógica, es decir, tú te pones una camarita o te pones esta aplicación en el móvil mientras conduces y entonces yo ficho que sí, que vas conduciendo correctamente, que respetas los límites de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a que tú me provees esa información, yo te ofrezco un descuento. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, entonces automáticamente la persona que quiera que le respeten su privacidad está pagando un sobrecoste. Es decir, lo que era antes un derecho se convierte ahora en un bien que es de pago, porque únicamente pagando ese sobrecoste, que es el dinero que se ahorrarían las empresas de la vigilancia, pues entonces podemos disfrutar de la privacidad. Por ejemplo, hay cada vez más, va a ser más habitual que los terminales móviles, hay algunos que pongan más restricciones a servicios del estilo de Google que hacen caja conociendo tus hábitos de consumo y de tu vida cotidiana, pues entonces para ponerle costo, ellos te ponen un plus. No es que sea un plus, sino que simplemente sus productos son más caros, porque el dinero que se están ahorrando, es decir, el dinero que no están ingresando a través de vender tu información, pues lo tienen que coger de algún sitio. Entonces, poco a poco, lo que vamos consiguiendo es que la privacidad, en vez de ser un derecho del que todos disfrutamos en igualdad de condiciones, sea un bien de lujo, porque para acceder a los servicios que sean respetuosos con tu privacidad, vas a tener que pagar. O sea que pasamos a ser un poco el producto nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. Es que siempre hemos sido en este tipo de economía. Entonces, en este sentido, y para finalizar, la responsabilidad reside en cada uno de nosotros y también de forma colectiva, o reside también en este modelo económico, ¿no? y empresarial tan agresivo. ¿Cómo podemos empezar a revertir esta situación realmente?
Pues yo creo que lo primero que podemos hacer es informarnos y ser conscientes de lo que ocurre. Y además ser conscientes sin alarmismo, es decir, tampoco echarnos en los brazos de las teorías de la conspiración porque nos están vigilando absolutamente todo. No, hay cosas que nos vigilan y hay cosas que no nos vigilan, porque computacionalmente, tal y como está montado ahora el sistema, hay algunas cosas que son muy fáciles de identificar y otras que son muy costosas. Pues las que son más costosas de hacer, de vigilarte, no lo van a hacer. Se van a ir a las que son más baratas, por ejemplo. Eso por un lado. Después tenemos que intentar dentro de nuestra capacidad de acción, buscar qué alternativas existen, porque a lo mejor nos encontramos que hay alternativas a Google que funcionan muy bien y no necesitamos estar regalando información constantemente a Google u otros servicios. Podemos dejar de utilizar a lo mejor Facebook, que a lo mejor incluso eso también nos sienta bien a nivel ya emocional y psicológico, ¿sabes? Entonces, bueno, tenemos ahí como ir buscando alternativas a lo que existe. Y después también, esto es fundamental, ejercer nuestros derechos, que tenemos una herramienta muy poderosa en el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, que no utilizamos por desconocimiento. Totalmente. Que tenemos que intentar ir, por ejemplo, a la Agencia Española de Protección de Datos y leer cuáles son nuestros derechos y exigirlos, ejercitarlos. Y cuando vayamos la próxima vez a un supermercado y nos den un cupón y te den premarcado el que aceptas que te envíen publicidad o que sean tus datos, decir, no, oiga, esto es ilegal, esta casilla no puede estar premarcada. O yo tengo derecho a que esta información no la vendan ustedes. Y si se hacen el loco, pues poner una reclamación. Y sobre todo, juntarnos. Es decir, no podemos seguir pensando que esto es algo que podamos hacer de manera aislada, como si fuéramos superhéroes o gente con una gran virtud. No, tenemos que juntarnos y tenemos que exigir a las autoridades públicas que ejerzan su carácter de salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales y que presionen y que controlen este tipo de economía, porque si no somos la ciudadanía la que exigimos que este tipo de economía de la vigilancia pare, los poderes públicos es que no van a hacer nada, porque tampoco tienen esa demanda para hacerlo. Y además, es que esto puede ser incluso muy peligroso, porque cada vez más empresas como Google se meten en todos los ámbitos de la administración. Le dicen, mira, tú no te preocupes, que yo te monto aquí el sistema, ahora en plena pandemia, te monto el sistema de los campus virtuales para la educación media, para los institutos. Pues la Consejería de Salud de Educación de turno va a decir, encantadísimo de la vida, oiga, o sea, no veas tú el dineral que me voy a ahorrar. Y total, si ya nos espían y todo, bueno, ¿qué más da? Claro, pues eso tenemos que lucharlo y tenemos que decir que eso no es tolerable. Pues Carlos Fernández, nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas esta madrugada, y yo creo que a partir de ahora leeremos los términos y condiciones de uso, o por lo menos lo vamos a intentar. Por lo menos hay que intentarlo, que leerlas enteras puede ser algo insufrible e inacabable. Peor que leer el Quijote, vaya. Muchísimas gracias a ti y nada, que paséis buena noche. Gracias, chao.